Sí se aprecia, doctora. Genial. Ahora pueden chequear el modo de presentación, ¿correcto? ¿Me confirman? Pueden verlo en modo de presentación, ¿verdad? Sí, sí se aprecia. Genial. Entonces ahora voy a activar mi cámara. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Eh, Quisiera empezar. Ok. Disculpándome primero por la tardanza de hoy, porque he estado yo en un call hasta hace poco, y segundo, que la sesión pasada no pude asistir porque me cambiaron mi vuelo de retorno desde Panamá. Estuve de viaje de trabajo por Centroamérica viendo unos temas de infraestructura en Honduras y lamentablemente el vuelo de retorno se pospuso. Entonces no pude llegar aquí un día antes como lo había planificado, sino que tuve que llegar casi a la medianoche del día jueves. Por eso mi ausencia en la sesión pasada. Em, Sin embargo, vamos a continuar con nuestras sesiones, perdón, y en el punto que nos quedamos la vez pasada, que fue en inicio y ordenación. Y específicamente en la presentación de documentación a entidad no competente. Suele ocurrir que por un error de interpretación o por un tema de desconocimiento o por un tema de fallo de cálculo, qué sé yo, nosotros presentamos solicitudes en una entidad que no es la realmente competente. Entonces, lo que uno suele pensar es que primero la unidad de trámite documentario va a rechazar el documento, pero ya hemos visto la sesión pasada de que ellos no pueden rechazar documentos, aunque sean pertenecientes, por así decirlo, a otras entidades. La unidad de trámite documentario tiene que darle atención a la solicitud. Correcto. Y lo que realmente va a ocurrir es que cuando se derive a la oficina correspondiente, la entidad lo que va a hacer es remitirla a aquella que considere competente, comunicando de dicha decisión al administrado. En otras palabras, ¿me van a rechazar la solicitud? No. Lo que va a hacer la entidad que recibió el documento es comunicar al administrado que ha encausado correctamente a la unidad competente en determinada entidad. Ahora, el cómputo del plazo para resolver se va a iniciar en la fecha en la que la entidad recibe esta solicitud. Ahora, si la entidad receptora considera que no es competente, recordemos conflicto de competencia, pero no tiene certeza de cuál es la que correspondería por materia de competencia, va a notificar esta situación al administrado para que adopte la decisión más conveniente a su derecho. ¿Cómo funcionan los plazos y términos en el procedimiento? Primero que se entienden como máximos y luego se computan independientemente de cualquier formalidad. Los plazos son idénticos para la administración y los administrados. Y los plazos para el pronunciamiento de las entidades se van a contabilizar a partir del día siguiente en que el administrado presentó la solicitud. Ahora, si hay una situación de subsanación, se contabilizará el plazo para resolver a partir del día siguiente de efectuada la subsanación. Todas las autoridades van a cumplir con los términos y los plazos a su cargo y van a supervisar obligatoriamente que todas las personas que dependan de estos cumplan con sus propios plazos. Ahora, es derecho, sí, de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y los términos establecidos para cada actuación procedimental o cada servicio. Entonces, ¿hay un control de plazos por parte de los administrados? Totalmente. Entonces,
¿Cómo voy a realizar el cómputo? Cuando estamos hablando de plazos en días, se va a contar a partir del día siguiente de aquel, ¿no? De aquella fecha en la que se practique la notificación o la publicación del acto. Salvo que el acto señale una fecha posterior o salvo que sea necesario hacer publicaciones sucesivas. En el caso de notificación por publicación sucesiva, se va a iniciar el cómputo del plazo a partir del día, ¿no? de haberse efectuado la última. Cuando estamos hablando de plazos en meses o años, se va a contar a partir de la notificación o de la publicación del acto respectivo, salvo que el propio acto disponga una fecha posterior. Entonces, estamos hablando de inicio del cómputo. Ojo, de cómputo de plazos. Otra cosa es la eficacia. Ya hemos conversado que la eficacia de los actos administrativos se dan con el acto de notificación. ¿Ok? Pero si yo quiero contabilizar plazos para realizar actuaciones posteriores, esta es la metodología que debo seguir. Cuando hablamos de término de la distancia, nos referimos a que al cómputo de los plazos que está establecido en la norma, se va a agregar el cálculo, conocido como término, de la distancia previsible entre el lugar del domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a dicho domicilio. Entonces, este cuadro de términos de distancia es publicado por cada autoridad competente. Pero si no hay esta publicación, entonces se utiliza el cuadro general de término de distancia que es aprobado por el Poder Judicial. Cuando hablamos de plazos improrrogables, nos referimos a que los plazos que están fijados por la norma no se pueden prorrogar salvo que haya una disposición que así lo habilite. Ahora, la autoridad competente puede conceder prórroga a los plazos para actuación probatoria o para emisión de informes o dictámenes. Sí, puede. Cuando así lo soliciten antes del vencimiento y además porque considera que es importante para la consecución de la verdad material. Entonces, esta prórroga es concedida por única vez por decisión expresa. Ahora, se debe verificar que no ocasione dicha prórroga un perjuicio, ¿correcto?, a los otros administrados y que además ese plazo no resulte de una demora, de una irresponsabilidad causada por el solicitante. En el caso de procedimientos iniciados a pedido de parte, con aplicación del silencio positivo, cuando el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo que es necesario para adoptar la decisión de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo de plazo de procedimiento hasta por un plazo de 30 días. Por ejemplo, si yo para poder obtener alguna autorización, alguna licencia, tengo que recurrir a informes de otras entidades o a un trámite de otra entidad, entonces solicito la suspensión de mi procedimiento porque estoy iniciando la gestión previa en esta otra entidad para poder cubrir el requisito faltante. ¿Cómo se da el tratamiento o cuál es el tratamiento en el régimen de las horas hábiles? El horario de atención de las entidades para cualquier actuación tiene las siguientes reglas. Primero, horas hábiles corresponden al horario de funcionamiento de la entidad. Este horario de atención no puede ser menor de 8 horas consecutivas. Cada entidad determina este horario de atención y procura cumplirlo, como la norma dice, de forma ininterrumpida, perdón. Este horario
no necesariamente va a coincidir con la jornada laboral ordinaria. Puede incluso extenderse. Lo que va a realizar la entidad es una adecuación de sus servidores, de sus colaboradores para cubrir ese horario. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Horas extra? No. Puede establecer 2 turnos, ¿correcto? Pero lo que no puede ocasionar es que haya una falta de atención a los administrados. Por eso va a distribuir el personal en turnos, van a cumplir jornadas no mayores a 8 horas diarias, pero se va a coordinar la participación de cada uno de ellos durante todo el periodo de atención de la entidad. Ahora, el horario de atención es continuado para brindar los servicios correspondientes a todos los temas de su competencia. No va a fraccionar para atender algunos en determinados días u horas, ni tampoco va a afectar el desarrollo normal de la entidad por cuestiones personales de sus colaboradores. ¿Con, o cuándo concluye el horario de atención? Con la prestación de servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil. Y cuando hablamos de esto hay que tener bastante cuidado, porque, por ejemplo, como dice la lámina, los actos de la naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consiente en diferirlos, es decir, en trasladarlos para el día siguiente, pero este consentimiento tiene que ser expreso y de forma indubitable. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad y en caso de duda o falta de un horario establecido, se va a verificar en el acto la hora oficial que prevalecerá. Hay un caso muy común en las entidades y es que muchas veces los administrados acuden para ser atendidos durante la última hora hábil de la entidad. Y no necesariamente son atendidos en esa hora hábil, sino que la atención puede ocurrir, la atención efectiva, real, puede ocurrir después del cierre o de término de atención de la entidad. Yo recuerdo que hubo un reportaje hace muchos años en el que se cuestionaba el otorgamiento de un registro nacional de proveedores a una determinada empresa cuya solicitud formal había ingresado después del horario de cierre de la entidad. Y señalaban que si la entidad cerraba mesa de partes a las 4:30, imaginemos, de la tarde, o 4:45, ¿cómo es que habían atendido a esta persona, o 5:30 creo que era, cómo es que habían atendido a esta persona, a esta empresa, a las 6:30 de la tarde? Y que, por consiguiente, ese otorgamiento de registro, esa inscripción, debería ser nula. Ocurrió lo que les comenté. El administrado, que fue en representación de la empresa, había ingresado en el horario hábil, solo que esperó el turno dentro de la institución y efectivamente atendieron su pedido 6:30 de la tarde. En el sistema aparece el ingreso a esa hora, pero había el antecedente de que la persona había ingresado a la entidad dentro del horario de atención regular. Entonces, en ese caso no hay una infracción o no se puede tomar como que hubiera ingresado un documento a destiempo o se le tomaría como que lo hubiera ingresado el día siguiente, sino que estuvo presente el mismo día, solo que por un tema de demanda, como había muchos administrados ese día, pudo recién hacer efectivo el ingreso de su solicitud 1 hora y media después. ¿Cuál es el plazo máximo del procedimiento? En el caso de la evaluación previa, evidentemente, no puede exceder de 30 días y se contabiliza desde que es iniciado un procedimiento hasta que sea dictada la resolución respectiva. Hay excepciones, por supuesto.
Y es cuando la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una mayor duración. Y ahí les hago esta pregunta. Esta excepción que vemos en la norma contradice lo señalado en el numeral 2 del artículo 2 de la ley, en la cual se establece que las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. ¿Por qué? Les hago la pregunta, porque en este caso, si hay una norma que establece que los trámites, que un determinado trámite debería tener una duración de 4 meses, cuando la 27444 establece que todos los procedimientos, o por lo menos de evaluación previa, perdón, duran hasta 30 días, ¿les parece que la norma especial establezca un plazo de duración mayor a 30 días sería una falta a lo señalado en el numeral 2 del artículo 2 de la ley? Esa hago la consulta. Tengo a Bill, tengo a Cintia, tengo a Lady, tengo a Yolanda. ¿Les parece que es una afectación, a una contradicción con lo que señala el numeral 2 del artículo 2 de la ley, que dice que las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados? A mi criterio pienso que no, doctora, porque utilizando un principio de especialidad, sabemos que la norma especial rige sobre la general, ¿no? Entonces, el plazo establecido sobre los 30 días es sobre una norma de la 27444, que sería la ley general, a diferencia Claro, del plazo. claro, pero acuérdate que esa supletoriedad basada en la especialidad ha cambiado y ahora la norma señala que las leyes que regulan y que crean procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la ley y que tienen que adecuar las estructuras de procedimientos especiales a la estructura general que señala la ley. Entonces, si la ley señala que el plazo máximo para un procedimiento de evaluación previa es de 30 días, te pregunto, ¿estaría yendo en contra de la norma todo procedimiento especial que dure más de 30 días? Utilizando el criterio que acabo de indicar, sí. Y eso es lo que confunde, porque en realidad tú estabas en lo correcto desde el inicio, solo que el texto como está redactado parecería dar a entender que hay una contradicción. Pero lo cierto es que no existe una condición menos favorable, ni tampoco existe una mala adecuación a la estructura que señala la norma. De hecho, por un tema de especialidad y por una necesidad de llegar a la verdad material, unida al principio de impulso de oficio, se requiere mayor tiempo de evaluación, mayor tiempo de análisis para poder recabar toda la información probatoria que me lleve a tomar una decisión sustentada en derecho. Un ejemplo claro de esto es, ¿a ustedes les parecería que una licitación pública millonaria se podría decidir en 30 días? Posible. Hay procedimientos que en principio deberían durar 30 días, pero que debido a la actividad probatoria, estos, y por la complejidad de la solicitud, pueden durar más de 30 días. Entonces, sí es posible que la ley establezca un periodo mayor, pero al mismo tiempo es posible que el funcionario requiera una mayor duración también para poder cumplir con el fin principal, que es emitir una decisión sustentada en derecho. El incumplimiento injustificado de los plazos para las actuaciones de las entidades genera una responsabilidad disciplinaria para la autoridad que se encuentra obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios que puede haber ocasionado por dicho incumplimiento. Ahora, este incumplimiento alcanza solidariamente, ¿no?, esta responsabilidad al superior jerárquico por omisión en la supervisión si el incumplimiento fuese reiterativo o sistemático. Por eso es que es muy compleja
la actuación en la administración pública. Tú puedes dar cuenta o puedes controlar lo que tú estás haciendo, pero es muy complicado o relativamente complicado controlar lo que pueden estar haciendo tus demás funcionarios. Sin embargo, es una responsabilidad asumida desde el momento en que tú decides ejercer un cargo público. Por eso es que hay una responsabilidad disciplinaria entre todas las autoridades que conforman una cadena de aprobación, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios que pueden ocasionar con este incumplimiento de plazos o incumplimiento funcional. Esas son las reglas de inicio y vamos a ver ahora las reglas de ordenación. ¿Qué quiere decir ordenación? Es un conjunto de reglas que sean aplicables para llevar de una manera eficiente y adecuada el procedimiento administrativo. Por ende, implica el cumplimiento de ciertas formalidades mínimas que garanticen un dinamismo en el procedimiento y sobre todo un trámite de manera adecuada. Por ende, implica que la ordenación hace posible el manejo y la realización de los actos de instrucción. Una primera regla de ordenación es la unidad de vista, es decir, los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, se desarrollan de modo sencillo, se desarrollan de modo eficaz. No hay fases procesales, no hay momentos procedimentales rígidos, no hay actuaciones con plazos perentorios, ¿no? Hay procedimientos que tienen, sí, plazos, tienen preclusión o que tienen actos con un plazo determinado, ¿correcto? Para poder garantizar la igualdad de condiciones de dos participantes, o mejor dicho, de dos partes. Uno es el caso del procedimiento trilateral, evidentemente, y el otro es el caso del procedimiento concurrencial, donde se busca que todos estén en igualdad de condiciones. Pero si no estamos ante un trilateral ni estamos ante un concurrencial, vamos a utilizar el concepto de unidad de vista como lo estamos advirtiendo. Y es, no hay una etapa definida. Tú puedes presentar alegatos al inicio, al medio, casi al final, ¿correcto? Puedes tú seguir realizando actividad probatoria hasta antes que se declare expedito para resolver y así garantizar la consecución de la verdad material. Esto, como les había comentado, tiene que ver mucho con el impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar, ¿no?, la realización o práctica de actos que resulten convenientes para esclarecer y resolver las cuestiones necesarias. Este impulso de oficio, como les decía, está unido a la verdad material, que es buscar de la mayor forma posible toda la información que me permita tomar una decisión sustentada en derecho. Entonces, sobre la base de este impulso de procedimiento, la autoridad tiene que promover toda actuación que fuera necesaria para la tramitación del procedimiento, superar cualquier obstáculo que se oponga a la regular tramitación del procedimiento, determinar la norma aplicable si es que ésta no ha sido invocada o se ha sido invocada de manera equivocada, evitar el entorpecimiento o la demora por causa de diligencias que son innecesarias o meros formalismos y se adoptan las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad. Y aquí viene el tema de la preclusión. Y es que la preclusión, que es la cancelación por plazos, ¿no? La preclusión por el vencimiento de plazos opera en procedimientos, como les había explicado, trilaterales, concurrenciales y aquellos en el que existan dos o más administrados con intereses divergentes y que se requiera asegurar un trato paritario. Entonces, va a haber estas fases cancelatorias cuando nuestra misión sea salvaguardar
la misma igualdad de condiciones. Cuando hablamos de incidente, la norma señala que las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del procedimiento sobre asuntos que sean distintos a la solicitud principal no van a suspender su avance y se van a resolver el pronunciamiento final del funcionario de una manera pues estructurada, ordenada, sin intervenir o interferir o digamos, desaparecer la obligatoriedad de pronunciarse sobre el pedido principal. Se van a rechazar de plano cualquier planteamiento visualmente distinto al asunto de fondo. En otras palabras, ¿puedo yo incluir aspectos que no han sido solicitados o que no han sido considerados al inicio del procedimiento? Sí, siempre y cuando haya cierta vinculación. Si no hay ninguna vinculación, ¿correcto? Entonces simplemente se van a rechazar. En el caso de las medidas cautelares, una vez iniciado el procedimiento, la autoridad competente deberá adoptar las medidas cautelares, ¿no? Bajo su responsabilidad, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, siempre y cuando se advierta que de no adoptarse se arriesga la eficacia de la resolución que se vaya a emitir. Las medidas cautelares pueden ser modificadas o pueden ser levantadas durante el transcurso del procedimiento, ya sea de oficio o a pedido de parte, por cuestiones que han sobrevenido al tema, o sea, han sobrevenido al caso y que no han sido consideradas al momento de su adopción. A veces se pierde la eficacia de la medida cautelar porque desaparece ese peligro, por ejemplo, de cumplimiento. ¿Cuándo caducan mis medidas cautelares? Primero, cuando se emita la resolución que pone fin al procedimiento o cuando haya transcurrido el plazo que se fijó para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. No puedo dictar medidas cautelares que puedan causar una imposible reparación a los administrados. Como estamos conversando de ordenación, ¿correcto? Y la ordenación me lleva a gestionar eficiente y dinámicamente un procedimiento administrativo. El principio que entra a tallar, que cobra bastante importancia, es el principio de celeridad, el cual señala que quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal manera que se dote al trámite de la máxima dinámica posible. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a evitar cualquier actuación procesal que vaya a dificultar el desenvolvimiento del procedimiento o que implique meros formalismos que no aporten al procedimiento, por eso es que lo entorpecen. La idea es alcanzar una decisión en un tiempo razonable, habiendo reunido toda la información probatoria necesaria, ¿correcto? Y que ésta se realice de una forma óptima, que se realice optimizando el tiempo. Y la idea es que ¿cómo se puede decir? Es el hecho de dejar pasar formalismos innecesarios, ser un poco más informalista, no quiere decir que las autoridades no estén cumpliendo con garantizar un debido procedimiento o estén vulnerando el ordenamiento, porque lo que están buscando realmente es hacer cada vez más eficiente el procedimiento, adoptando el tiempo necesario para reunir los elementos y poder tomar una decisión sustentada en derecho. Entonces, no hay que ver los extremos, tampoco es que se carezca de formalidad, ¿no? Sino tomar en consideración aquellas formalidades que aporten al procedimiento, que sean lo necesario y que me permita emitir una decisión en un tiempo razonable. Por ende,
¿Cómo garantiza esta celeridad? Tengo reglas. Primero, que voy a tramitar por orden de ingreso y se va a resolver conforme vaya avanzando el expediente, ¿no? Que aquellos que puedan reunir el material probatorio más rápido que otros, evidentemente van a ser resueltos antes. Luego, se va a dar cuenta al superior sobre la demora en el cumplimiento de plazos, ¿no? Que cuando no esté de oficio. Luego, en una sola decisión se va a disponer el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados al cumplimiento, sino que es una consecución de trámites que son que son este paralelo. Luego, se va a concentrar en un solo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles. ¿Por qué? Porque la idea es optimizar el tiempo. Entonces, si yo estoy pidiendo a cuentagotas la información, voy a hacer que el procedimiento se alargue de manera exponencial. Entonces, la idea es que tú recibas la solicitud, la revises las pruebas que la acompañan y en un solo acto tú hagas solicitudes de información a las entidades públicas o privadas que consideres convenientes para esclarecer los hechos. Luego, al solicitar trámites para ser efectuados por otras autoridades o por otros administrados, se debe de consignar con fecha cierta el término final de su cumplimiento, así como el apercibimiento. Porque si vamos a depender de otros trámites, no podemos estar esperando eternamente. Lo que no va a pasar es que se afecte la tramitación de un expediente o la atención de un servicio por la ausencia de funcionario. Ya hemos hablado de que hay un flujo de información dentro de la entidad, hay un compartir del conocimiento, ¿correcto? De tal forma de que cualquier funcionario pueda estar habilitado y capacitado para atender los temas de uno de sus compañeros. Ahora, eso no quiere decir que esté usurpando su competencia, sino que la ausencia justificada de uno hace que el otro se encuentre habilitado para tomar el lugar del que está ausente y darle la atención inmediata a las solicitudes. Las autoridades que por cuestiones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o permanentes se alejen de su centro de trabajo, van a entregar su archivo o su acervo documentario a su sustituto o al superior jerárquico. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se pueden utilizar métodos de producción en serie, siempre y cuando no haya lesión en las garantías de los administrados y se va a considerar cada uno como acto independiente. Por ejemplo, los procedimientos de selección por relación de ítems. Cada procedimiento se considera de manera individual y cada uno tiene su propio contrato. Luego, la autoridad competente para impulsar el procedimiento puede encomendar a cualquier subordinado la realización de diligencias específicas de impulso o solicitar la colaboración de otra entidad para que realice una determinada diligencia. Lo que no puede ocurrir es que la autoridad alegue deficiencias del administrado no advertidas en la presentación de la solicitud como fundamento para denegar. No, lo que va a hacer es convalidar o va a darle un plazo para subsanar. ¿Cómo se maneja la acumulación en el orden, de acuerdo a las reglas de ordenamiento? Primero, que la autoridad que es responsable de la instrucción, ¿no? de llevar adelante la etapa probatoria, va a disponer mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos que guarden conexión, ¿no? Entonces, es un tema de simplificación. ¿Cuál es la regla del expediente único? Solo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo caso. La idea es mantener todas las actuaciones en un solo expediente. Si se trata de una solicitud referida a una sola pretensión, se tramita un único expediente y lo resuelve una única entidad.
esta única entidad va a recabar toda la información y documentación necesaria para poder brindar una decisión fundada en derecho. Los administrados pueden aportar, por supuesto, pueden aportar los documentos que considere conveniente, pero es un solo expediente, nada de que copias de expedientes por todos lados, no, es un solo expediente. Este expediente, que además es único, es también intangible. Es decir, no puedo hacer enmendaduras, ni alteraciones, ni entrelineados, ni agregados, ni pintas, ni nada. No puedo resaltar. Usted me dirá mentira, porque yo sí he visto expedientes resaltados. Pues muy mal, porque la propia norma señala de que no podemos estar haciendo, pues, expresiones artísticas o en los expedientes. Si quieres tomar nota, pues toma un blog, tomas notas, pero no puedes estar pintarrajeando el expediente. Y de hecho, si hay modificaciones, por ejemplo, llega un escrito nuevo, pues se deberá anotar, ¿correcto? Estas incorporaciones documentales. Las entidades pueden emplear tecnologías de microformas y medios informativos para archivar y tramitar expedientes. La idea es procurar seguridad, inalterabilidad e integridad del contenido de cada uno de estos expedientes. Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad del funcionario que estaba a cargo del caso, del tema, tiene la responsabilidad de reconstruirlo, ¿no? Independientemente de la solicitud del interesado. Es una obligación de la entidad reconstruir inmediatamente el expediente, bajo responsabilidad. Cuando estamos en diligencias, otra regla de ordenación para el acta es indicar lugar, fecha, los nombres de los participantes, el objeto de la actuación y cualquier otra circunstancia que se considere relevante. Y una vez que se realiza la diligencia, ¿no? Debe participar, confirma, los declarantes, la autoridad administrativa y cualquier otra persona que quiera dejar constancia que ha formado parte de la diligencia. Cuando estas declaraciones o actuaciones sean grabadas por consenso de la autoridad y los administrados, esta acta puede ser concluida dentro del 5.º día del acto o antes de la decisión final. Los administrados deben dejar constancia en el acta de las observaciones que consideren necesarias, ¿ok? Porque seguramente esto va a dar lugar al inicio de un procedimiento administrativo, como no, pero si en caso se da lugar el inicio del procedimiento administrativo, ya tienes todos esos antecedentes ingresados en el acta de observaciones. Los procedimientos administrativos de fiscalización y supervisión, ¿no? Pueden ofrecer pruebas, en dichos procedimientos los administrados pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos que han sido documentados en el acta. ¿Cómo se da la seguridad documental de acuerdo a la norma actual? Primero que se establece un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados por la entidad. Este sistema tiene que brindar una numeración progresiva y una fecha, y se tiene que asignar una numeración invariable para cada expediente, ¿no? De hecho, la numeración va a ser conservada durante la realización de todas las actuaciones hasta el término de dicho procedimiento con la resolución de la entidad. Se tienen que guardar las constancias de notificación, de publicación o entrega de información sobre los actos, los acusos de recibo, todos los documentos necesarios para acreditar que se han realizado las diligencias. En la carátula se deberá consignar el órgano y el nombre de la autoridad con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha de término final para la atención del expediente. ¿Cabe hacer un doble expediente o un falso expediente, como se dice? No, no cabe. Y ocurre a veces que las entidades mandan un documento, perdón, reciben un documento y luego sacan 80 copias y las disparan a distintas direcciones. Y eso se genera los famosos falsos expedientes. Yo creo que en cierta forma depende mucho del método de gestión del equipo que está
a cargo de la administración de la entidad. Yo cuando he trabajado en MINSA, he trabajado en Produce, he trabajado en PCM, he trabajado, bueno, en el Estado, no he tenido ningún inconveniente cuando ha llegado un documento porque hacía el rastreo y más bien yo trataba de solicitar los pareceres que ya habían ido a estas áreas para yo poder formar la opinión de la asesoría jurídica y que esto vaya a despacho ministerial, primero a Secretaría General y luego a despacho ministerial, ¿correcto? Entonces había un poquito como filtro y también para optimizar el aprovechamiento del tiempo. La queja, y acá sí es importante que me presten atención. La queja, en líneas generales, se puede interponer en cualquier momento y se interpone contra los defectos de tramitación y sobre todo aquellos que impliquen una paralización o una infracción de los plazos legales o un incumplimiento de deberes funcionales o la omisión de trámites, ¿no?, que deban ser subsanados antes de la resolución. Entonces, la queja es para corregir defectos de tramitación y, e incumplimientos procedimentales por parte de la autoridad. Se va a presentar al superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento y se va a indicar cuál ha sido el deber que esta autoridad ha infringido y qué norma exige su cumplimiento. La autoridad superior va a resolver la queja dentro de los 3 días siguientes de interpuesta, previo traslado al quejado, para que éste pueda presentar sus descargos, ¿no? Y esto lo presenta a partir del día siguiente de que se le solicita. En ningún caso se va a suspender el procedimiento principal, ¿no? Hasta que se vaya a resolver la queja, no. Corren por conductos paralelos. Y la resolución que atiende la queja es irrecurrible. La autoridad que conoce la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía se encarguen del procedimiento que se ha suspendido por este conflicto. Y en caso de que se declare fundada la queja, se van a dictar las medidas correctivas pertinentes de acuerdo al procedimiento y además se puede determinar en la resolución, ¿no?, el inicio de actuaciones para verificar el cumplimiento de una sanción, perdón, de una infracción que merite una sanción. Entonces, la queja es un control del funcionamiento procedimental bastante importante. Ahora, para interponer una queja, yo les recomiendo, vayan construyendo el camino. No se les ocurra que porque el funcionario se le pasó el plazo o simplemente está llevando muy lento el tema, ustedes de buenas a primeras van a plantear una queja. No va a funcionar de manera eficiente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es corrección de una actuación procedimental, pero que perdure en el tiempo, no un hecho aislado. Entonces, mi recomendación es siempre ir haciéndole avisos a la autoridad: oye, te falta esto, mira, ha pasado tanto tiempo, mira, se necesita esto urgente, mira, no estás realizando todas las diligencias de manera simultánea. Y eso em, afecta tanto el tiempo de atención como también la necesidad de pronunciamiento. Entonces, ante esa situación, lo único que uno hace es ir planteando pedidos y reiterando, y todo ese conjunto, esas actividades que han sido realizadas por nosotros para mantener un procedimiento de manera adecuada, eso sí se merita una queja. Porque le estamos diciendo al superior jerárquico: oye, ¿sabes qué? La autoridad que está viendo mi caso en realidad está siendo o muy descuidada o muy lenta y no está brindando un mejor aprovechamiento del tiempo de análisis o de estudio, ¿no? Más bien está prorrogando, haciéndolo mucho más lento, más engorroso el procedimiento. Entonces, la queja, como les digo, es un control, sí, muy eficiente, pero al mismo tiempo puede generar anticuerpos y si no está bien sustentada, pues sería una pérdida de tiempo solicitar. ¿Hasta acá alguna duda sobre inicio de ordenación? Creo que no.
Entonces vamos con la otra diapositiva. Muy bien. ¿Me pueden confirmar que logran ver la diapositiva? A ver, en un momento. Ya, ¿me confirman, por favor? Ok. Ah, ¿ahora se ve? ¿Me confirman, por favor, Isabel? Ahora sí, muy bien. Entonces, ustedes me dirán, pero entonces la ordenación es una etapa, no es una etapa, son reglas, reglas que se van a cumplir desde el inicio hasta la resolución, ¿correcto? Pero lo cierto es que entre el inicio y la resolución todo es instrucción. Es lo que vamos a ver en la sesión de ahora. ¿Cómo se da la instrucción del procedimiento administrativo? Los actos de instrucción son aquellas diligencias que son necesarias para determinar, para conocer y para comprobar todas las informaciones que se proporcionan en una solicitud para el inicio del procedimiento administrativo. Y respecto de estos hechos, con estas informaciones, que la autoridad administrativa se va a pronunciar. Por ende, la actividad instructiva resulta ser indispensable para la resolución del procedimiento administrativo. Entonces, si es así, si se tienen que hacer tantas diligencias, se tiene que verificar tanta información, les pregunto, que ya lo dije hace un rato, ¿cuáles son los dos principios que cobran especial relevancia en la etapa instructiva? Tengo a Bill, tengo a Cintia, tengo a Isabel, tengo a Lady, tengo a Yolanda. Les pregunto, ¿qué principios del procedimiento administrativo cobran especial relevancia en la etapa instructiva? Lo he dicho hace un momento. El principio de tipicidad. No, porque eso es sancionador. Estoy hablando de la etapa instructiva de un procedimiento general. ¿Cuáles son los dos principios que cobran especial relevancia? Por ejemplo, para reglas de ordenamiento, cuando uno quiere hablar de ordenamiento, siempre habla de principio de celeridad. Pero si yo quiero hablar de esclarecer hechos, de comprobar informaciones, de conocer informaciones, de determinar ciertos hechos, Material, ¿qué principio? ¿Perdón? principio de verdad material, Muy bien, principio de verdad material. Y hay otro que siempre va de la mano. Impulso de En- oficio. Exactamente. Cuando ustedes quieran hablar de labor probatoria, van a acordarse de los actos de instrucción y el corazón de los actos de instrucción o los principios que le dan contenido a los actos de instrucción son el principio de impulso de oficio y el principio de verdad material. Por ende, está prohibido realizar como actos de instrucción una solicitud rutinaria de informes, requerimiento de visados, cualquier otro acto que no aporte valor objetivo. Entonces acá estamos partiendo de esta premisa. Tengo que realizar todas aquellas actuaciones que me puedan brindar información que tenga un aporte probatorio. Entonces, a través de la actuación probatoria, la autoridad administrativa se va a formar cierta convicción sobre la resolución del caso gracias al principio de verdad material.
y se van a comprobar, por ende, todas las informaciones que han sido brindadas por los administrados o la que obtenga la propia administración. En este caso, cuando hablamos de acceso al expediente, tenemos claro que es un derecho de los administrados, quienes actúan a través de sus representantes o su abogado. El acceso al expediente es en cualquier momento del trámite y va a incluir documentos, antecedentes, estudios, informes, dictámenes, certificaciones y pues, se puede recabar las copias de las piezas que contiene previo pago del costo de estas. Entonces, el acceso al expediente no puede ser limitado bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, existen situaciones que por su naturaleza están dentro de un halo de restricción. O sea, no me pueden limitar mi acceso a mi expediente, pero existen otros expedientes respecto de los cuales no se puede acceder en general, correcto, porque están protegidos por un tema de confidencialidad o de reserva. ¿Por qué? Porque contienen informaciones muy sensibles que puede ser una restricción legal o una cuestión de seguridad nacional o porque contienen asuntos de secreto bancario o secreto tributario, secreto comercial o secreto industrial o que puede afectar el derecho de la intimidad personal o familiar. Entonces, hay informaciones o hay expedientes con ese tipo de informaciones que no pueden ser compartidos, ¿no? Con una u otra parte que no sea el titular de esa información. Ahora, el pedido para acceder al expediente se puede hacer verbalmente, se concede de inmediato, ¿no? Y se lleva a cabo en la oficina donde se encuentra el expediente. No necesito ir al procedimiento de transparencia y solicitar por ahí bajo acceso a la información pública porque no es información pública, es información personal, particular. Yo soy yo soy la administrada, entonces es mi expediente y no requiere una resolución expresa para ejercer. Actualmente tenemos la ventaja del expediente electrónico, que está constituido por el conjunto de documentos electrónicos que han sido generados en el marco de un procedimiento administrativo o en un servicio prestado de manera exclusiva por una entidad pública. Este expediente electrónico tiene un número de identificación único que es inalterable, ¿no? Y esta a su vez permite la identificación de esta carpeta para un intercambio de información de entidades o de las partes interesadas o también para obtener las copias del caso. Cada documento electrónico que se incorpora en el expediente electrónico se va a numerar correlativamente. ¿Para qué? Para originar un índice digital que es firmado electrónicamente por el personal responsable de la entidad para garantizar la integridad e intangibilidad del expediente electrónico. Cuando hablamos de enfoque intercultural dentro de la etapa de instrucción, implica la adaptación de los procesos a las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los administrados a quienes se le va a destinar un servicio público, ¿no? Entonces yo voy a adecuar mis procedimientos, voy a adecuar mis requerimientos a la realidad donde se va a aplicar dicho procedimiento, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? ¿Por qué habría que tomar en cuenta el enfoque intercultural? ¿Por qué yo tengo que someter mis procedimientos a un determinado espacio geográfico o a las personas que habitan un determinado espacio geográfico y no más bien exijo a los administrados que se adecúen a mi manera de gestionar o a mi manera de comunicar los procedimientos o los actos administrativos? Los escucho. ¿Por qué tengo que adaptar los procedimientos administrativos a las personas y no al revés?
Tengo a Bill, tengo a Cintia, tengo a Isabel, tengo a Lady, tengo a Yolanda. ¿Por qué la entidad bajo el enfoque intercultural tiene que adecuar sus procedimientos a la población y no al revés? Les consulto. Porque responde al interés público, doctora. Responde el interés público y además porque quienes van a utilizar los procedimientos, ¿quiénes son? Los Los administrados. administrados. Claro. Entonces, ¿cómo tú esperas que el administrado acuda a la entidad y aproveche el procedimiento, lo aplique y sepa interactuar en él si no lo comprende? Entonces, es importantísimo que a la par que haya una adecuación lingüística, también se preocupen por hacer más fácil el acceso de los administrados al procedimiento. Cuando se presentan documentos, ¿no? Em, y haya una falta de cumplimiento de requisitos en el TUPA, la unidad de recepción documentaria va a realizar las observaciones y le va a otorgar al administrado un plazo de 2 días máximo para la subsanación. Esta subsanación lleva consigo la aplicación de ciertas reglas. Primero, para esto la unidad de trámite documentario va a anotar las observaciones, ¿ok? Y en la copia que va a conservar el administrado, se le va a advertir que si no cumple con subsanar, se va a tener por no presentar su solicitud. ¿Cuáles son las reglas ante las observaciones? Primero, que no procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, no procede la aprobación automática y la unidad no va a cursar la solicitud o el expediente a la dependencia competente mientras que no se subsane las observaciones. Si transcurrió el plazo de los 2 días hábiles y no se realizó ninguna subsanación, la entidad la considera como no presentada, hace la devolución y obviamente le reembolsa el monto de los derechos de tramitación porque no se inició ninguno. Si la documentación no se ajusta al requerimiento, y esto hace que no pueda continuar el procedimiento, y esa situación no ha sido advertida, se le pasó a la mesa de partes, lo que va a hacer el funcionario es observar el expediente y va a notificar al administrador para que cumpla con la subsanación. En este caso, por ejemplo, y de no subsanar, perdón, simplemente se tiene como no presentado. En este caso no vamos a aplicar una queja al que se refiere el artículo 126, ¿correcto? Salvo que la administración emplace nuevamente al administrado para que subsane adicionalmente. O sea, yo no voy a decir, mira, lo que ha hecho es una dilación del procedimiento, porque en realidad lo que está diciéndome es que subsane. Ahora, si es que lo que me está pidiendo es algo que yo ya presenté, si lo que me está pidiendo se nota que es antojadizo y que no aporta, o que es una formalidad que no corresponde, ahí sí lo puedo quejar. Ahí sí lo puedo quejar. En el caso de procedimientos administrativos que se inician por medio electrónico y que no acompañen los recaudos señalados en el TUPA y que no puedan ser subsanados de oficio, también se les va a requerir a los administrados el cumplimiento de la subsanación en un plazo máximo de 2 días hábiles. El administrado debe de presentar la información para subsanar el defecto u omisión en ese plazo, ¿no? Y mientras esté pendiente de dicha subsanación, se les va a aplicar pues las reglas que hemos visto en el 125.3 y 2, y en la que se determina la suspensión del conteo de plazo. Alegatos. La norma señala que los administrados pueden presentar alegatos en cualquier momento del procedimiento
pueden aportar documentos o cualquier otro elemento de juicio que van a ser analizados por la autoridad al resolver. Pregunto, ¿los alegatos se presentan en una fase establecida en el procedimiento o se puede presentar al inicio, al medio y al final? Y si quiero 3 veces. Les consulto. Tengo a Bill, tengo a Cintia, tengo a Isabel, tengo a Lady, tengo a Yolanda. Pregunto de nuevo. ¿Los alegatos tienen que ser presentados en un momento determinado o los puedo presentar cuando yo quiera? Al inicio, al medio, al final del procedimiento. Efectivamente, en cualquier momento. De hecho, mi recomendación es que guarden sus alegatos para después de los informes. Si es que hay un pedido de uso, ustedes van a pedir sobre la palabra y les se los conceden, utilicen los alegatos para cerrar ideas. Si ustedes van a utilizar los alegatos para hacer copy-paste de su solicitud o copy-paste de sus descargos, no lo usen. No lo usen. Por eso pongo en el caso de los descargos. Hay mucha gente que utiliza los descargos, copy-paste y lo convierte en alegatos. No, están desperdiciando. Los alegatos es para ideas fuerza, para reforzar posición, para hacer conclusiones de lo que ustedes han acompañado en el procedimiento. ¿Correcto? Eso le va a dar una idea al funcionario de cómo ustedes están evaluando la situación, evaluando los hechos y que les corresponde una determinada consecuencia jurídica. Entonces, guarden los alegatos y utilícenlo de manera eficiente. Se da en cualquier momento del procedimiento, puedo aportar los documentos o elementos de juicio que considere y en el procedimiento sancionador o en actos de gravamen para el administrado se dicta resolución solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegatos o pruebas de descargo. Entonces, en el caso del sancionador tiene todavía unas reglas un poco más específicas. Cuando hablamos de medio de prueba, eh, tenemos que los hechos invocados por las partes o que fueran eh, conducentes a decidir un procedimiento administrativo pueden ser objeto de todos los medios probatorios necesarios, salvo aquellos que estén prohibidos por ley, ¿no? Y la forma de presentar o la proposición de medios probatorios es libre. Yo puedo proponer los medios probatorios que considere convenientes. Puedo recabar antecedentes y documentos, puedo solicitar informes y dictámenes, puedo solicitar audiencia a la autoridad administrativa, puedo interrogar testigos, puedo recabar declaraciones por escrito como autoridad administrativa, se puede consultar documentos y actas, se pueden practicar inspecciones oculares, es decir, puedo realizar cualquier actuación o procedimiento adicional que sea necesario para poder reunirme de toda la información necesaria para poder formar una idea en particular sobre el caso que estoy analizando y emitir una respuesta sustentada en derecho. Y aquí, una vez más, cobra vital importancia el principio de puso de oficio, porque cuando hablamos de la carga de la prueba, esta se va a regir por dicho principio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio y procedimiento y ordenar la realización o práctica de actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Pregunto, ¿esto implica que como administrado me quedo libre, exenta, impedida de presentar material probatorio? Porque es la autoridad administrativa quien es llamada por la ley a realizar la recabación y la proposición de pruebas. Efectivamente. El hecho de que la carga de la prueba recaiga en la autoridad administrativa quiere decir que, junto con el principio de verdad material, va a reunir la mayor cantidad de información posible, pero eso no quiere decir que te sustituya en tu labor probatoria. Tú vas a presentar también
todos aquellos documentos e informaciones que consideres pertinentes para que las tome en consideración y apoye tu solicitud. Entonces, corresponde a los administrados aportar las pruebas mediante la presentación también de documentos, informes, se proponen pericias, testimonios, inspecciones y cualquier otra diligencia hasta presentar alegación. La autoridad puede exigir a los administrados, mediante un requerimiento expreso, ¿no? Y señalando fecha, plazo, forma y condiciones de cumplimiento, la no comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de los propios bienes, la colaboración de estos administrados en la práctica de otros medios de prueba. Es más, no hay una obligación de un cumplimiento de un requerimiento si es que esto implica la violación del secreto profesional o una revelación prohibida por la ley o la revelación de hechos perseguibles prácticas por el administrado, ¿no? O la afectación de derechos constitucionales. En ese caso, yo no estoy obligada a cumplir un requerimiento. Cuando el que se acoja a esa excepción, ¿no? Va a ser, será libremente apreciado en la situación por una autoridad conforme a las circunstancias del caso. No va a dispensar al órgano administrativo de la búsqueda de los hechos ni dictar la correspondiente resolución. O sea, si es que el administrado considera de que esto es violatorio, ¿no? O que estoy revelando algo reservado, no quiere decir que el órgano administrativo se quede sin resolver, va a tener que buscar por sus propios medios o por por otras fuentes las informaciones que necesita para poder hacer el análisis. En ningún caso esta excepción implica un falseamiento de los hechos o de la realidad. Con las reglas de instrucción se supone que ya la autoridad administrativa se ha formado ya un juicio lógico jurídico, ¿correcto? De el petitorio del administrado. Ya tiene una idea de lo que corresponde o no, si corresponde o no a acoger la solicitud del administrado. Y pondrá fin al procedimiento. Pero no es la única manera de finalizar un procedimiento. Hay distintas formas. Hay la forma típica, que es mediante la resolución. Luego tienes el silencio positivo, tienes el silencio negativo, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados por conciliación o transacción y la prestación efectiva de lo pedido en el caso de peticiones de gracia. También puede ser un término del procedimiento, una resolución que declare su finalización por causas sobrevinientes, ¿no? Que imposibilite continuar. Cuando hablamos de resolución, estamos hablando de un acto administrativo expreso que mantiene una congruencia entre lo decidido y lo solicitado y que siempre está en consideración la no resolutio impeius. Yo no puedo resolver de forma que te perjudique en tu situación y por ende o te concedo o no te concedo, pero no puedo generarte una situación de menoscabo. ¿Qué contiene la resolución? Contiene los requisitos del acto administrativo. Debe ser emitido por órgano competente. El objeto o contenido tiene que ser preciso para determinar inequívocamente sus efectos. Tiene que adecuarse a la finalidad del interés público. Tiene que estar debidamente motivado. Tiene que provenir del cumplimiento de un procedimiento regular. Cuando estoy hablando de procedimientos iniciados a petición del administrado, el objeto contenido tiene que guardar relación con la petición que se ha formulado. No procede la reformatio impeius, no puedo yo, por ejemplo, en apelación, emitir una decisión que vaya a cambiar tu situación de manera para el menoscabo, y hay una potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento. Cuando hablamos de silencio administrativo, tenemos el silencio positivo, que se aplica en la aprobación automática
de procedimientos, ¿no? Te da la solicitud, se verifica que están todos los elementos del TUPA y hay una aprobación automática. Entonces, em, esta se da si transcurrido el plazo establecido máximo al que se adiciona los 5 días para la notificación, la entidad no hubiera notificado un pronunciamiento respectivo, ¿correcto? Entonces se da como aprobado el procedimiento, ¿no? Por silencio positivo. Entonces, el silencio tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento. Es como si se hubieran emitido un pronunciamiento real. El silencio negativo, por otro lado, solamente habilita la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes. No quiere decir que te hayan denegado algo. Ahora, existe una institución llamada denegatoria ficta, que es algo propio del mundo de la contratación estatal. Te hablan, hay una denegatoria ficta, pero eso es silencio negativo, lo mismo. En este caso solo te va a habilitar, ¿no?, la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes, ¿no? A diferencia de lo otro que prácticamente es como si estuvieran denegando, por eso se llama denegatoria ficta, ¿no? Pero al final, para los efectos, resulta lo mismo. Te permite apelar. Acá simplemente no hay un pronunciamiento. Tal es así que aunque el administrado haya decidido aplicar el silencio negativo, la administración continúa en obligación de resolver hasta que se le notifique que el asunto ha sido llevado en impugnación a una autoridad superior o a una autoridad jurisdiccional. En silencio negativo no inicia cómputo de plazos ni términos para esa impugnación porque no es que te hayan resuelto negativamente, simplemente te habilita el transcurrir del tiempo en exceso, te permite acudir a recursos, vía recursos al Poder Judicial, o perdón, en el caso del Poder Judicial a una demanda, y en el caso de la autoridad administrativa un recurso impugnativo. En los procedimientos sancionadores, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción están sujetos siempre a silencio negativo, ¿ok? Pero cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio positivo en las siguientes instancias resolutivas. Okay, entonces, primera regla en los procedimientos sancionadores. Los recursos administrativos que impugnan la imposición de una sanción están sujetos al silencio negativo. Si tú apelas una sanción y pasa el tiempo y no lo resuelve en el tiempo, entonces aplica silencio negativo. Ahora, si tú has optado por en el primer procedimiento aplicar silencio negativo para poder impugnar esta apelación, que en principio debería regirse por el silencio negativo, se va a regir por el silencio positivo. ¿Cómo se da el desistimiento? Tengo desistimiento del procedimiento y desistimiento de la pretensión. Cuando hablo de desistimiento del procedimiento, es culminación del procedimiento, pero no impide que yo posteriormente vuelva a plantear la misma pretensión en otro procedimiento. Cuando yo más bien hago un desistimiento de la pretensión, estoy renunciando a mi pedido. Por ende, me impide promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. El desistimiento solo va a afectar a quienes lo invocan, ¿no? Se puede hacer por cualquier medio que permita su constancia, señalando contenido y alcance. Debe señalar expresamente si es un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que es del procedimiento. Y el desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía administrativa.
De hecho, la autoridad lo que va a hacer es aceptar de plano el desistimiento, va a declarar concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose personado terceros interesados, estos soliciten que se continúe, ¿no? Y este pedido lo van a realizar hasta 10 días después de haber sido notificados con el desistimiento. La autoridad, ante este pedido, decidirá si continúa de oficio el procedimiento, ¿correcto? Considerando si hay o no la afectación de derechos de tercero. Entonces, esta autoridad va a evaluar la pertinencia de continuar con el procedimiento. ¿Qué pasa con actos y recursos administrativos? El desistimiento de algún acto, ¿no? Puede realizarse, de acto procedimental, por así decirlo, puede realizarse antes de que haya producido sus efectos. Y me puedo desistir de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final de la instancia. ¿Ok? Entonces sí, siempre se puede uno desistir. Otra forma de conclusión del procedimiento es el abandono. Y uno dice, pero, ¿cómo es esto? Bueno, es la conclusión de un procedimiento por inactividad del administrado. Y esto se da en procedimientos a solicitud de parte, cuando el administrado incumple algún trámite que se le ha exigido, ¿no? Para la tramitación del procedimiento. Y esta actividad produce la paralización de un procedimiento por 30 días. Aparentemente, podría uno pensar que muestra contradicción, ¿no? Porque ella dice, oye, pero no se supone que por el impulso de oficio es la autoridad administrativa quien va a realizar todas las actuaciones. Entonces, ¿cómo puede caer en abandono un procedimiento que se supone que la autoridad administrativa tiene que darle dinamismo y por el impulso de oficio realizar un montón de actuaciones probatorias? Y pues yo les dije, sí, pero sin sustituir las obligaciones del administrado. Entonces, ya cuando la entidad está por sustituir al administrado, es, ahí es cuando dice no. Si el administrado no está realizando la labor probatoria que le corresponde, simplemente esto cae en abandono. Por eso es que no podemos tomar el impulso de oficio y la verdad material como una obligación de la entidad de sustituirme en mis labores como administrado en un procedimiento. ¿Es posible culminar el procedimiento por acuerdos? Claro que sí, pero solo en los procedimientos trilaterales, porque acuérdense que son los únicos procedimientos que tienen al conflicto como su razón de ser. Entonces, en un procedimiento bilateral, ¿qué cosa vas a acordar? Si lo que realmente está ocurriendo es que tú le estás solicitando algo a la entidad, ahí no estás en conflicto como para ponerte de acuerdo de algo, para consensuar, ¿no? Para llegar a un consenso. Entonces, de hecho, hubo hace tiempo, una opinión de que podríamos aplicar estas transacciones, estas conciliaciones en procedimientos bilaterales, pero la verdad nunca he visto que haya prosperado porque evidentemente no hay ningún acuerdo en un procedimiento bilateral. No hay acuerdo posible, mejor dicho. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta sobre fin del procedimiento administrativo? ¿Está claro? Sino para continuar con la última parte de la clase de hoy, que es ejecución de las resoluciones administrativas. Parece que está claro. Entonces, ya estuvimos en la etapa probatoria, ya conseguimos todas las informaciones, ya se emitió la resolución correspondiente. Muy bien. Ahora, ¿qué viene después? Cobran importancia dos conceptos, la ejecutividad y la ejecutoriedad. Cuando hablamos de ejecutividad, estamos hablando de la eficacia
la obligatoriedad y la exigibilidad del acto administrativo, que viene acompañado del deber del administrado de cumplir con el contenido de dicho acto. ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? Porque el acto cobra vida, cobra eficacia con la notificación. Entonces, teniendo un acto administrativo válido y una diligencia de notificación válidamente ejecutada o válidamente realizada, por ende, tengo un acto administrativo que cobra efectos. Y al cobrar efectos se vuelve ejecutivo. Porque ya hemos conversado que por el principio de autotutela, la autoridad administrativa no necesita, además, para poder hacer cumplir sus, sus decisiones, las cuales cobran vida y cobran efectividad una vez notificadas. La ejecutoriedad tiene que ver con esto, tiene que ver con la fuerza que tiene la administración de obligar al administrado a cumplir. No necesita la ayuda del Poder Judicial. La autoridad administrativa sola puede establecer o entablar las medidas coercitivas y cuenta con toda esta fuerza para poderlo combinar al cumplimiento. Ya lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 15/2005 y dice que la administración pública tiene la capacidad para proteger directamente sus intereses, pudiendo incluso exigir por sí misma el cumplimiento de sus actos. Sin embargo, esta facultad de autotutela de la administración pública de ejecutar sus propias resoluciones sustentada en los principios de presunción de legitimidad y de ejecución de decisiones administrativas implica la tutela de los derechos fundamentales de los administrados que pueden verse amenazados o vulnerados por la actividad de la administración, como son los derechos al debido procedimiento y a la tutela judicial efectiva. Entonces, ya sabemos que la administración pública puede obligarte a cumplir con sus mandatos y no necesita el permiso de nadie ni la ayuda de nadie tampoco. Sin embargo, la norma establece un castigo para la inactividad de la administración pública y señala que los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad, o sea, ya no son exigibles y además no puede utilizar la fuerza para hacer cumplir cuando hay una suspensión de acuerdo a ley, cuando se cumple una condición resolutiva a la que estaban sujetos los actos, cuando el administrado verifique que han transcurrido 2 años desde que el acto adquirió firmeza y la administración no inició ningún acto de ejecución coactiva, entonces se aplica la pérdida de ejecutoriedad. ¿Y qué es lo que hace el administrado? Opone al inicio de la ejecución del acto la pérdida de su ejecutoriedad. Entonces, como medio de defensa señala a la autoridad, al ejecutor, oye, no puedes iniciar la ejecución porque este acto hace 2 años, hace más de 2 años adquirió firmeza y tú no lo hiciste exigible. Pero en situaciones comunes y corrientes tienes la ejecución forzosa, ¿no? Primero que se trata de una obligación de dar, hacer o no hacer a favor de la entidad. La prestación tiene que estar determinada por escrito de modo claro e íntegro. La obligación tiene que derivar del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o de una relación de derecho público que se sostenga con la entidad, que se haya requerido al administrado cumplimiento espontáneo de la prestación bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo y que no se trate de un acto administrativo que la Constitución o la ley exija que debe haber intervención del Poder Judicial. Entonces, en el caso de procedimientos trilaterales, las resoluciones que contienen medidas correctivas constituyen títulos de ejecución, conforme a lo que señala el artículo 703, inciso 4 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 28494, una vez que el acto haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa. Ese es en el caso de los trilaterales. Y en el caso de las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas,
La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a las partes involucradas. Esa es una salvedad, un detallito en el caso de los procedimientos trilaterales. Cuando hablamos de ejecución forzosa, señala la norma que la decisión que autorice la ejecución administrativa tiene que ser notificada al administrado antes de iniciarse la misma. Ahora, la entidad puede notificar el inicio de la ejecución junto con la notificación del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado un tiempo prudencial para cumplir la obligación principal contenida en el acto administrativo. ¿Cuáles son los mecanismos de ejecución forzosa? Tiene la ejecución coactiva, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Cuando hablamos de ejecución coactiva, estamos hablando de la exigibilidad de una obligación. O sea, tiene que haber una obligación establecida por acto administrativo emitido conforme a ley. Este acto administrativo tiene que haber sido debidamente notificado. Este acto administrativo no debe haber sido objeto de recurso impugnativo, sino que tiene que haber quedado consentido. Y una vez con el consentimiento se confirma la obligación. También serán exigibles las costas y gastos que la entidad incurra en hacer esta cobranza coactiva, ¿no? Esta ejecución coactiva. Y también van a incluir las garantías otorgadas a favor de la entidad. Por ejemplo, tengo como actos de ejecución forzosa el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios o el cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, ¿no? Y obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial. Tengo también las demoliciones, las construcciones de cercos, las reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos, locales públicos, clausura de locales o servicios, ¿no? O adecuación a reglamentos de urbanización o disposiciones municipales o similares. También es ejecución forzosa todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas obras, ¿no? O ejecución de un lanzamiento o la toma de posesión de un bien necesario para la ejecución de obras de infraestructura, pues lo que pasó pues con la ampliación de la vía expresa. Luego, ¿puedo como autoridad interponer medidas cautelares previas? Sí. Primero tiene que haber una notificación previa del acto administrativo que sirve como título para el cumplimiento de una obligación. Aunque se encuentre en trámite un recurso impugnatorio, puedo solicitar la cautelar previa. Es de carácter excepcional y se otorga o se solicita y se debería otorgar hasta por la suma que satisfaga la deuda en cobranza. Tiene que sustentarse con el correspondiente acto administrativo firme, ¿no? Y debe constar en resolución motivada que determine con precisión la obligación que ha sido debidamente notificada. Entonces, cuando hay una percepción de la entidad de que va a peligrar la posibilidad de recaudar alguna obligación pecuniaria o ve que va a ser dificultoso o peligra el cumplimiento de su mandato en la parte resolutiva, ¿no? Puede solicitar una cautelar previa. No puede exceder esta cautelar previa el plazo de 30 días hábiles bajo sanción de caducidad, ¿no? Es algo que hubiera interpuesto un recurso impugnatorio, en cuyo caso se puede prorrogar hasta por 30 días, 30 días hábiles adicionales. Transcurridas 48 horas de producida la caducidad, en uno u otro caso se tiene que proceder de manera inmediata de oficio a dejar sin efecto la medida. Aquellas medidas previas trabadas antes del inicio del procedimiento no pueden ser ejecutadas hasta que se conviertan en definitivas, porque son temporales. ¿Correcto? Son previas. Mediante una medida cautelar previa no se puede disponer la captura de vehículos motorizados, eso sí. Y cuando la cobranza se encuentre referida a obligaciones de dar suma de dinero, el ejecutor va a levantar de forma inmediata la medida cautelar previa si el obligado otorga una carta fianza o una póliza de caución. Entonces, si tú otorgas carta fianza, póliza de caución, entonces automáticamente el ejecutor coactivo tiene que levantarte tu medida cautelar previa. ¿Cómo se da el procedimiento de ejecución coactiva? Primero que se inicia con la notificación de resolución de ejecución coactiva. Te dan 7 días para el cumplimiento.
bajo percibimiento de dictarse una medida cautelar o el inicio de ejecución forzosa. El ejecutor coactivo solo puede iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando se haya notificado debidamente el acto administrativo, ¿correcto? Y que no se encuentre pendiente el vencimiento del plazo para interposición del recurso administrativo o haya sido presentado por el órgano por el obligado dentro del mismo. Entonces, si ya está consentido, si ya se ha transcurrido este plazo de 7 días, ya puede realizar las acciones de ejecución forzada, ¿no? Pero el inicio del procedimiento de ejecución coactiva se da a partir del día siguiente del consentimiento del acto administrativo. Ahí el ejecutor coactivo te puede notificar, te otorga un plazo de 7 días, ¿no? Para el cumplimiento de la obligación, y si no cumples, entonces ya está habilitado para iniciar las acciones de ejecución forzosa. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, consulta? ¿Ha quedado claro? Bill, Cintia, Isabel, Lady, Yolanda, ¿quedó claro? Creo que es así porque no me han preguntado. Sí, genial, gracias Isabel. Entonces, si ha sido, ya está, si no hay ninguna consulta, gracias Yolanda. Entonces, nos quedamos aquí, ¿correcto? Y la siguiente sesión culminaríamos con el tema de procedimiento sancionador, porque ya ustedes vieron recursos impugnativos y proceso contencioso administrativo. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Ya nos estamos viendo en la siguiente sesión.